¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos y a todas. He tenido el inmenso placer de hablar con Ignacio Sola, olímpico en Tokio 64 y México 68, donde tuvo durante unos minutos el récord olímpico de salto de pértiga en su poder. Y repetimos el mismo formato que con Javier Álvarez Salgado. Espero que disfrutéis de la charla al menos la mitad que yo, porque ya sería muchísimo. Ignacio llega de un momento, da una masterclass de salto de pértiga. Es impecable. Y además cuenta muchísimas curiosidades interesantísimas y anécdotas que valen oro. Lo primero y lo más importante, ¿cómo estás, Ignacio? Muy bien, estoy francamente bien, no me puedo quejar, ¿eh? La vida me trata bien, la verdad es esta, ¿eh? Cuéntenos cómo llega el atletismo, que le anima a practicarlo. Bueno, pues yo llego al atletismo porque en el colegio, con 12, 13 años, había un cura entonces con nosotros que nos llevaba a un pueblo, a Orduña, que es de donde él era, y saltábamos un río con un palo, que esto lo hacían ya en Holanda, ¿no? Y saltábamos de un sitio a otro y tal. Y bueno, pues esto trascendió en el colegio y el profesor de educación física que había entonces allí, pues dijo, esto no es para saltar longitud, es para saltar altura. Bueno, pues vamos a empezar a saltar a altura. Y así lo hicimos y empezamos un grupo de chicos, compañeros, y bueno, al final me fui quedando yo. Unos pues porque se cansaron, otros porque tuvieron algún golpe y se hicieron daño, y al final me quedé yo y así empecé. Y después ese profesor del colegio me fue conduciendo, me fue entrenando, me fue enseñando, era un hombre que provenía del atletismo y bueno, me fue enseñando como digo y me llevó a algunas competiciones para escolares, para infantiles y así empecé poco a poco, ¿eh? Ya no lo dejé, a partir de ahí no lo dejé ya. Cuéntenos un poco el contexto del atletismo español en los 60, porque es una época en la que los atletas no ganaban dinero y no habían muchas facilidades. Bueno, el atletismo era un deporte amateur completamente, ¿eh? Y amateur y perseguido en el amateurismo. Yo tengo alguna anécdota muy curiosa de entonces. Y bueno, pues empezamos pues un grupo de gente joven, de chavales. Se hizo en Bilbao una olimpiada, la Olimpiada del Bocadillo, que la hizo la Gaceta del Norte. Y entonces era una olimpiada que íbamos a competir y nos regalaban un bocadillo y competíamos bueno, pues en carreras de todo tipo, de 60 metros, de 50, pues para chavales, ¿no? Y así empezamos. Y bueno, pues parece que yo demostré que tenía unas condiciones buenas y me ofrecieron el ir a los Juegos Escolares, que gané en Madrid. Participé de forma individual porque el colegio entonces no tenía equipo de escolares y no participaba en esa competición. Y a partir de ahí me ofrecieron venir a la residencia Blume a Madrid e incorporarme a la residencia y vine a ella. Entonces, estoy hablando del año 61, ¿eh? Entonces, el deporte era completamente amateur, era un deporte de amiguetes, de que nos esforzábamos, que teníamos unos entrenadores que pues muy buenos porque nos hicieron, yo creo que una cosa muy importante, por lo menos a mí el mío, ¿no? Que era divertirnos haciendo deporte, ¿eh? Entonces no solamente saltábamos, sino que hacíamos de todo un poco, ¿no? Y entonces pues era muy divertido y muy agradable, con lo cual pues lo que eran esos entrenamientos que se podían convertir en tediosos, incómodos, pues no lo eran tal, ¿no? Y bueno, y eso me afianzó en mis ganas de continuar haciendo deporte y seguir, ¿eh? Estaba hablando de cuando llega la Blume, ¿cómo son esos primeros años allí? Bueno, yo llego a la Blume y me encuentro pues con mucha gente, compañeros de todas las especialidades de atletismo, que yo les conocía de oídas, había oído pues que competían así, que eran conocidos, algunos de mucha calidad ya, que pertenecían al equipo nacional. No había más que atletas en la Blume y algún nadador, nada más. Entonces, bueno, pues ya nos conocimos todos y aquí empezamos a entrenar en la Blume con un entrenador que fue José Luis Torres, que fue con la persona que ya toda mi carrera deportiva seguí con él, un hombre excelente, un gran entrenador, un gran psicólogo, y nos llevó a todos pues por buen camino a entrenar diariamente y a seguir la vida en el deporte, al margen de que continuábamos también los estudios en la residencia Blume,
porque era una beca del Consejo de Deportes, vamos, de la Delegación Nacional de Deportes entonces, que es como se llamaba, una beca que abarcaba los estudios, las matrículas, el material necesario para estudiar, los libros, todas estas cosas, ¿no? Y aquí sí, claro. Estaba haciendo hincapié en que había que ser amateur sí o sí. ¿Se perseguía con especial hincapié al deportista profesional? Sí, yo creo que sí. Vamos, digo creo porque yo después ya, unos años después, en competiciones de más relevancia, fui mejorando, fui saltando más y tuve oportunidad de viajar al extranjero y entonces yo me acuerdo que cuento una anécdota siempre que era casi una persecución hasta el punto de que en una competición en el Estadio Olímpico en Estocolmo, que yo participé en un meeting, pues se daban premios según lo que alcanzaba, la mejor marca por una tabla sueca que había entonces de puntuación. Bueno, total, un atleta sueco ganó la competición y ¿cuál sería la sorpresa? Apareció en el estadio, en la hierba, un coche, un Volkswagen, un escarabajo, y entonces le dieron las llaves a un señor que le entregó al ganador las llaves y toda la gente se quedó sorprendido, hubo un grito de sorpresa allí y era una cosa inédita. Y al cabo de un rato, por los altavoces del estadio dijeron, bueno, este coche no es para él, este coche es para el club que representa y para que los atletas puedan desplazarse y moverse en él y tal, ¿no? Quitándole hierro, pues porque, bueno, estaba perseguidísimo, vamos. Claro. Sí. Entonces no había, el dinero no existía, había ayudas en forma de becas, pero que eran pues becas de estudio, becas de la propia residencia para vivir en ella y tener la posibilidad de entrenar con entrenadores pues preparados, ¿no? Mucho más y dedicados plenamente al atletismo, pero nada más, vamos. ¿Cuánto solía durar un concurso de pértiga? Porque imagino que serían largos. Muy largos. Yo estuve en Tokio, digamos, que puede marcar una referencia, en el año 64 en los Juegos Olímpicos, no había límite de tiempo entre un salto y otro, ¿eh? Entonces en aquella competición, en la final, que yo me clasifiqué y estuve en la final duró 12 horas. O sea, empezó a las 12 ¡Qué barbaridad! A las 12 de la mañana y acabó a las 10 de la noche, ¿eh? Entonces eran competiciones muy largas y muy complicadas porque había desde tener que comer lo que se come en este tipo de competiciones ahí en el estadio hasta pasar por momentos que te enfrías, que tienes que volver a calentar un poquito, claro. Mantenerte en la actividad completamente, pues porque igual te tocaba saltar pues cada 3/4 de hora o cada hora, ¿eh? Claro, eso lo dificulta más aún. Claro, eso dificultaba más aún, efectivamente. Esto después ya se corrigió para la siguiente Olimpiada, en el 68, que estuve en México, ya pusieron un tiempo, quiero recordar que eran 2 minutos, y creo que se mantienen los 2 minutos actualmente, ¿no? Entonces era la forma de que aquello no llegase a esos límites tan tediosos, aunque en México pasó algo parecido, porque claro, la clasificación para los Juegos de México nunca se sabía cuántos atletas se podían clasificar, había una marca mínima. Y en México, pues creo que fuimos del orden de unos 14 o 15 los que nos clasificamos, o 16, con lo cual era una final muy numerosa, y 16 personas saltando a 3 saltos por altura cada uno, pues imagínate lo que es eso, ¿no? Muy largas, y además, y hay que estar preparado para esas competiciones largas, porque como decía antes, efectivamente, en todo ese periodo de tiempo, pues tienes altibajos, te enfrias un poquito, tienes que calentar, mantenerte completamente en orden, vas siguiendo a tus compañeros cuando saltan y entonces pues sabes que igual a ti en cuestión de media hora, 3/4 de hora te va a tocar otra vez, con lo cual ya pues te levantas, calientas un poquito, es complicado, sí. Se retira a los 26 años, lesión aparte, ¿era habitual retirarse tan pronto? Sí, en aquella época sí, era habitual porque precisamente teníamos muy claro
que había que incorporarse a la vida laboral, había que al futuro que nos esperaba, ¿no? Y no podías depender del deporte para ello. Entonces, en aquella época muchas veces compañeros de entonces, que seguimos todavía en contacto todos nosotros, muchísimos vamos de nosotros, pues se incorporó a la vida laboral, y es gente que ha tenido puestos relevantes de trabajo y una formación muy importante, ¿no? Y bueno, sí, y eso originaba que efectivamente pues no podías pensar en estar hasta los 30 años. Eso, y que además efectivamente en el deporte, en muchos deportes, en la mayoría diría yo, pues también los 30 años marcaban ya como un exceso de decir, bueno, esto es algo sorprendente. A los 30 años un deportista no puede hacer nada ya, ¿no? Y esto con el tiempo, claro, digamos que lo mismo se ha traspasado, pero creo que a los 35, 36 años ahora, sí. Incluso más. Le pregunto por sus récords. Batió muchas veces el récord de España, el primero con 4.23, el último con 5.20 en México, y todo entre el 61 y el 68. ¿Qué sentía en cada salto, con cada récord? Bueno, yo efectivamente, cuando cogí por primera vez el récord de España con 4.23, después lo fui batiendo hasta llegar a los 5.20, es decir, casi un metro, que fue, bueno, las alturas bajas pues se batían igual 30 centímetros en un año, 20, creo que incluso hasta más, 25, 30. Yo durante todo ese tiempo tuve el récord de España, después es más, incluso en el 68, cuando ya pasó México y 2 años más que lo dejé yo en el 70 creo que fue, pues todavía mi récord duró hasta el año 81, así una cosa, es decir, duró bastante el récord, ¿no? Bueno, pues yo me encontré un poquito solo. Tenía un gran competidor y buen amigo, Miguel Consegal, que éramos prácticamente los dos que estábamos un poquito al mismo nivel, ¿no? Entonces, pues eso de cara a la competición es importante porque tienes con quién esforzarte, tienes con quién competir cada día, ¿no? Sobre todo en una época en que no era como ahora, es decir, ahora tenemos campeonatos de Europa de pista cubierta, de aire libre, de mundiales de atletismo, olimpiadas, por supuesto. Hay una actividad febril, entonces no había tal actividad. Las competiciones eran muy escasitas. E incluso cuando llegaba la época de verano, pues salvo que fueses un atleta de cierto nivel, pues prácticamente no tenías competiciones, que es cuando el atletismo además debe tenerlas, ¿no? Claro. Pues, si tienes cierto nivel, sí, pues ibas a mítines, que es lo que entonces había, pues la gira nórdica con los mítines de Noruega, Suecia, Finlandia, la nocturna de Milán, el mítin de Alemania en Berlín. Si tenías un cierto nivel, no te faltaban competiciones, pero eran escasas. Vamos con los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo es ese viaje hasta Japón? Bueno, terrible. Ahora mismo a cualquiera que se le cuente, terrible. Era un viaje terrible, pero de todo, de ilusión también, cuidado, de gran ilusión, quiero decir. Fue un viaje que duró cerca de 40 horas. Wow. Cogimos el avión en Madrid, nos llevó la delegación de deportes al aeropuerto y vino un avión que vino de París, un avión de Air France, no se me olvidará nunca. Y nos hizo a Madrid, Teherán, Karachi, Calcuta, Bangkok y Bangkok, Tokio. Estoy alucinando. Fue un viaje cercano de 40 horas, pero claro, con una ilusión, pues una ilusión terrible. Y bueno, y eso se olvida enseguida y bueno, pues después en los pocos días que estás allí, pues te acoplas un poco a los horarios y a la forma de vida y todo esto, ¿no? Pero fue una auténtica maravilla, vamos, que a mí me gustaría repetirlo. He ido alguna otra vez a Japón, pero siempre ha sido por las rutas o bien de Asia o bien de la Unión Soviética, quiere decir, o bien por Alaska, que es por donde se iba después. Y fue un viaje terrible, sí, pero bueno, llegamos todos con mucha ilusión y era la primera competición con deportistas que les conocías de oídas. Nosotros entonces leíamos el periódico L'Équipe, que era el periódico francés bueno, sigue existiendo todavía, sí, con un nivel de información en atletismo. Además tenía una gente muy cualificada
un nivel de información muy bueno y sabíamos pues todas las marcas que se hacían, sobre todo en Estados Unidos, que había una actividad enorme. Uh-huh. Y oías de deportistas, oías sus nombres y después, joder, pues ibas ahí y les conocías. Digo, bueno, esto es una auténtica maravilla, ¿no? Y fuimos un grupo de atletas de los cuales pues todavía, gracias a Dios, hoy día seguimos en contacto unos con otros. Y estoy hablando pues de Luis Felipe Areta, de Luis María Garriga, sí. De Rogelio Rivas, bueno, el grupo que fuimos entonces, algunos ya no están con nosotros, pero bueno, y sí, y fue una maravilla aquella, y bueno, y fue un viaje, pues a mí me cogió con 20 años, o sea, con lo cual era, hoy día es una edad de risa, ¿no? Pero bueno, cumplíamos las mínimas que exigía el Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional de Atletismo en aquel momento, uh-huh. Y lo cumplíamos y los cubrimos sobradamente. Y bueno, y fuimos allí. No tuvimos ningunos resultados así de relevancia, pero bueno, Luis Felipe Areta sí, evidentemente. Pero el resto pues estuvimos ahí en puestos de 12, 10, 14, ¿no? Ahí nos movimos, sí. Disfrutando de la Villa Olímpica, me imagino también. Oh, aquello fue una maravilla, sí, la Villa Olímpica, teníamos unos chalecitos pequeños, entonces en aquellos chales, pues en uno de ellos estábamos los atletas y teníamos unas bicicletas para desplazarnos. La Villa Olímpica era muy grande, era enorme, y entonces tenías unas bicicletas para poder ir a entrenar al campo de entrenamiento o a una zona comercial donde habían montado hoteles y todo esto. Yo me arreglaba bien con las prácticas en el hombro, montaba la bicicleta y así íbamos para allí, ¿no? Y después nos uníamos todos los atletas de una misma especialidad, pues solíamos estar de acuerdo en entrenar a la misma hora y estábamos unos con otros, pero una relación muy intensa entre la gente fue también entre los compañeros de todos los países y todo esto, ¿no? Y con alguno de ellos todavía he tenido relación y mantengo relación, pero fue una maravilla. Para mí fue una Olimpiada estupenda, ¿eh? ¿Le produjo nostalgia ver los de Tokio el año pasado? Mucha. Tenía mucha ilusión por ir a Tokio y al final no pudo ser. Y tenía mucha ilusión pues porque me acuerdo perfectamente de cómo fue el viaje, porque después de esas 40 horas de viaje llegamos al aeropuerto de Tokio y fuimos derechos a la Universidad de Santa Sofía, a la Universidad de los Jesuitas, que estaba entonces el padre Arrupe, era el director, y celebró una misa y ahí estuvimos todos y bueno, y ya después nos incorporamos a la Villa Olímpica, ¿no? Y tenía ilusión por haber ido, sí, porque, pues no sé, por recordar todo aquello, haberme acercado incluso a la Universidad de Santa Sofía, pero bueno, no pudo ser porque ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Sí. Y las circunstancias que ha habido y lo difícil que ha sido el llegar a celebrar los Juegos Olímpicos, vamos, salto a los de México, donde llega hasta los 5:20, batiendo de nuevo el récord de España, como decíamos, quedando noveno, pero durante unos minutos tuvo el récord olímpico de pértiga, que muy pocos pueden decir eso. ¿Se lo creyó nada más pasar el listón? No mucho. Aquí tengo otra anécdota que la debo de contar porque hay una persona muy cariñosa para mí y le voy a decir cuál es. Vamos a ver, yo fui a México 4 años después, con 24 años. Exigían ya una marca importante que eran 4:80, y yo había hecho ya 5 metros, había saltado los 5 metros, tanto en pista cubierta como al aire libre, y lo había hecho varias veces, con lo cual estaba un poco asentado en las marcas. Después ya en Madrid hice 5:10 previamente a ir a los Juegos, no sé si un par de meses antes o un mes y medio antes, y me fui con una marca de 5:10 allí. Entonces, estando en el estadio anexo al de competición el día del desfile inaugural, pues el jefe de la delegación española, don Anselmo López, un hombre con el cual me unió una amistad enorme y un hombre de gran carisma, pues me ofreció un reloj, me regaló un reloj, me dijo, si mañana bates el récord de España, te regalo un reloj. Fíjate una cosa, el reloj que él llevaba puesto, cuidado. Fíjate una cosa que nosotros desfilamos 48 horas antes de los Juegos. Era tal
la ilusión, lo poco que se tenía en cuenta entonces, es decir, te vas a pegar una paliza de un desfile que duraba 4, 5, 6 horas, todas las delegaciones del mundo que participaban en los Juegos, entrar al estadio, hacer la vuelta, bueno, todo esto, y sin embargo pues íbamos todos porque el desfilar en los Juegos Olímpicos era algo maravilloso, ¿no? Claro. Y esa me dijo, y a los 2 días yo competí la clasificación y me clasifiqué, pedían un 80, lo salté y me fui a casa tranquilamente hasta la final, que fue 2 días después, el 16 de octubre. Entonces el día de la Hispanidad fue la inauguración, el 14 la clasificación y el 16 la final. Y me había dicho, si batas el récord de España, te regalo mi reloj, te doy mi reloj. Su reloj era un Rolex, cuidado, no era una broma. Vaya. Y entonces pues yo lo batí, pero no, en aquel momento no reparaba yo en el reloj, en aquel momento yo reparaba en el récord de España, incluso ni en lo que era el récord olímpico, que lo había visto establecer en Tokio en el año 64, 4 años antes, con 5:10, lo había visto establecer. Y yo batí 2 veces el récord de España, hice 5:15 y fue cuando lo batí, y el 5:20 también después. Entonces, como digo, antes no reparé en el récord olímpico, sino reparé en que era récord de España. Me fui con toda la ilusión. Y al llegar a la grada, porque ya acabamos y nos fuimos a la grada, me dijeron, joder, has batido el récord olímpico, el primero que lo ha batido y tal y cual. Claro, fui el primero porque fui el primero en saltar a esa altura. Y el 5:15 ya era récord olímpico, lo salté, lo batí y así fue, y después el 5:20. Después la competición siguió y ganaron otros, claro, ya. Pero bueno, fue una marca que en aquel momento, antes de ir a México, si me dicen que voy a saltar 5:20, posiblemente hubiese dicho que podría haber hasta optado una medalla. Pero fue una competición que fue la mejor de toda la vida, que no se había dado nunca, y muy fuerte. Y bueno, pues, pero esa fue la anécdota, ¿no? Y es como se hizo todo, vamos. El oro fue para el estadounidense con 5:40. Y nos estaba comentando que tenían que recurrir un poco para conocer las marcas de los demás a periódicos como el Equipe, y porque no, claro, ante la ausencia de internet no sé si se conocerían de competiciones anteriores en meetings. Sí, bueno, que yo lo que he dicho antes, efectivamente no conocemos, es más propio de la época del año 64 que del 68. Ya digamos, del 64 al 68 hubo ya bastante avance. Ya. Yo tenía una marca que en el ranking mundial llegó a ser el número 8, creo que fue, ¿no? Entonces, en la de 5:20, con 5:10 que yo había hecho ya aquí, pues realmente tenía invitación a casi todos los mítines importantes que se celebraban en Europa, ¿no? En Finlandia, en Noruega, en Suecia, en la gira nórdica que he dicho antes, pues me invitaban siempre, en París al Paul Camp, a Berlín, Zurich, Milán, o sea, sí, no me faltaban competiciones entonces. Y ahí sí que empezabas ya a conocer a la gente. Ahí sí que empezabas a tener relación con toda esa gente que la habías oído en el Equipe, como digo yo, y que ya pues ya empiezas a tener amigos, a conocer gente, a encontrarte con ellos en cada competición. Incluso hacíamos hasta viajes juntos que coincidíamos en algún lugar, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo de hacer un viaje a Helsinki a una competición, salir de Atenas y salir con Papa Nicolau, que era el atleta que llegó a tener el récord del mundo también en un momento determinado de pértiga. Y no quisieron llevarnos, la Lufthansa no quiso llevarnos las pértigas en el avión. Y entonces coincidimos en el aeropuerto, y él, que era un personaje muy popular en Grecia, lo arregló enseguida con la Olympic, cambiamos de compañía y con la Olympic nos fuimos dando saltos, de forma que llegamos al estadio de Helsinki cambiándonos la ropa en el propio coche, poniéndonos el chándal, la camiseta, el pantalón, las zapatillas, todo, para llegar y competir así. Bueno, anécdotas de estas se daban entonces, ahora eso sería impensable, ¿eh?
Está hablando de las Pértigas. Si hoy ya tienen problemas los atletas, entonces sería una odisea para viajar con las Pértigas, me imagino. Sí, grande porque viajábamos, yo recuerdo muchos viajes en aviones de hélice, que no tenían, en las bodegas no cabían las Pértigas, y lo que sí hacíamos, porque sabíamos cómo se hacía, con todas las dificultades que ponían en los aeropuertos, era a través del comandante, que le pedían permiso y que siempre normalmente los daban, era ir al avión, quitaban la ventanilla de emergencia y por la ventanilla se introducían en el interior del avión. Vaya. Y después ya se ponían debajo de los asientos. Y fue una bendición cuando apareció el Caravelle, que fue el primer avión que entrabas por detrás. Y entonces ya no tenías dificultad ninguna, las Pértigas entraban perfectamente, se ponían debajo de los asientos y se acabó la historia. Qué curioso. Y claro, y nosotros la competición, el 99%, por no decir el 100%, se desarrollaba en Europa, con lo cual el Caravelle fue una bendición cuando llegó ese avión. Nos quitó de todos los problemas. Otra cosa era el transporte dentro de las ciudades, Eso sí, que íbamos en taxis y cuando escondíamos las Pértigas parábamos el taxi, joder, cuando el taxista, que tenía que tener vaca, claro, en el coche, cuando el taxista veía que aparecías con esas Pértigas, echaba a correr, te decía que no, que mire usted, que tal. Tenías que llevar una banderita roja que ya llevábamos siempre las Pértigas para ponerlas detrás en el coche. Bueno, era una odisea, sí. Estuve hablando hace unas semanas con Javier Álvarez Salgado y me contaba que lo que más recuerda de aquellos juegos fue la altura a la que está el país y el buen ambiente. ¿Qué es lo que más recuerda a usted? Bueno, el buen ambiente, la altura, vamos a ver, yo creo que incluso a los saltadores nos benefició la altura, Es más, de hecho, cuando llegó los Juegos Olímpicos de Roma, los atletas de carreras largas o de medio fondo, como fueron pues Javier Álvarez Salgado, Jorge González Amo, estos fueron unos días antes, bastantes días antes, estos fueron casi un mes antes, creo que estuvieron. Y para adaptarse un poco a esa altura, ¿no? Y nosotros los saltadores, concretamente, Pipi Areta, Luis Garriga, José Luis Sánchez Paraíso, corredor de 100 metros, y yo, nos quedamos en Madrid. Y nos concentraron en el hotel en la Sierra, en Navacerrada, Ciprés Edita, y bajábamos todos los días a Madrid a la Universitaria a entrenar y tal. Y fuimos, pues, previo a la Olimpiada, pues 4, 5, 6 días antes de la inauguración fuimos allá. Entonces, como decía antes, los saltadores o carreras de velocidad, como la 100 metros o así, pues yo creo que hasta les beneficia la altura, ¿no? Y los fondistas no, eso sí, y medio fondo ya tenían que hacer una adaptación, necesitaban tiempo, porque la altura se nota. Yo me acuerdo, ya nos habían dicho tanto y tal, que al final ya no sabes si es que es así o es que ya te ha influido, ¿no? Pero sí, subías unas escaleras y notabas un cierto sofoco mayor que el que podías tener en condiciones normales aquí, vamos, Pero eso fue la parte, digamos, la parte jocosa. La Olimpiada fue una auténtica maravilla para nosotros, los españoles. Había muchísimos españoles que estaban todavía entonces exiliados, claro, desde la guerra española. Claro. Y habían ido a México, muchos de ellos habían hecho grandísimas fortunas y vivían en unos lugares lujosísimos. Y entonces nos paraban por las calles y nos invitaban y nos hacían unas fiestas enormes. Y acudimos a ellas después de competir, la verdad, porque el atletismo, yo digo siempre que tuve la gran suerte de que el atletismo, cosa rara, creo que no se ha vuelto a producir, en México fue de las primeras competiciones que hubo, cuando normalmente el atletismo suele cerrar casi todo el calendario olímpico, ¿no? Entonces yo competí y enseguida, nada más empezar la Olimpiada, y tuve oportunidad de estar allí después, pues prácticamente 20 días más. Con lo cual, a mí que me gusta mucho la música, pues me iba siempre a ver a Armando Mazzaredo, a Chabela Vargas, claro, a Cuco Sánchez, a toda esta gente, ¿no? A la Plaza Garibaldi o ir a los mariachis. Y entonces a todas estas fiestas íbamos siempre. Incluso Cantinflas nos dio una fiesta. ¡Hombre! Nos invitó a toda la delegación española.
y los que habíamos competido ya fuimos, claro, los que no habían competido no, pero fuimos y nos dio una cena muy amable el hombre y dijo algo muy interesante y muy bonito ahí, que él quería mucho España y se había portado también España con él siempre que había estado aquí, que él se veía la obligación moral de corresponder con una fiesta y con una cena y con todos los que pudimos ir, ¿no? Y fue muy agradable fue aquello, sí, sí, sí. Toda una estrella, como Cantinflas. Hombre, claro, yo tengo unas fotos preciosas con él y todo el equipo, todo el grupo que fuimos allí, ¿no? Y bueno, esta es una de las anécdotas de unos juegos que fueron maravillosos en todos sentidos. Después un país que con esta circunstancia que decía antes de la cantidad de españoles que había, en él pues era muy, muy agradable y es un gran país, una gran ciudad, México, Distrito Federal. Y desde luego fue una Olimpiada maravillosa, inolvidable, vamos. Para mí, mucho mejor que en México. Mucho mejor que en Tokio. Y digo mejor en el sentido de que, hombre, yo me encontraba ya con 4 años más, ya tenías un recorrido, te ibas a un país donde todo el mundo hablaba español, castellano, bueno, no sé, era otra cosa. Y después el contacto con muchísimos españoles que había allí, que estaban deseosos de que le regalásemos una ABC o cualquier periódico que nos llegaba pues con 2 días de retraso, pero bueno, pero llegaban y sí, nos preguntaban cosas y había mucha curiosidad. Qué bueno. Le pregunto un par de preguntas más técnicas. ¿Notó mucho la entrada del tartán en las pistas de atletismo? Sí, fue un cambio radical, fue brutal. Es cierto que tuvo una cierta adaptación porque es totalmente diferente, es decir, de correr en una tierra dura, si quieres, con clavos, que eran las pistas de ceniza, pues a pasar a una pista con elasticidad, donde hay otros ritmos de otra cadencia en los ritmos de la carrera, ¿no? Y sí, requiere una adaptación. Y después nosotros notábamos que el tartán, pues los gemelos se ponían como muy rígidos, ¿no? Del exceso de usarlo, ¿no? Pero bueno, todo eso lo ibas aprendiendo, pero claro, tenía de hecho las marcas ya sabemos todos el salto que pegaron de correr en ceniza a correr en tartán, ¿no? Sí, fue brutal la primera Olimpiada. Aquí en España se hizo deprisa y corriendo Vallehermoso para conocer el tartán porque era desconocido completamente, vamos, algo que hubiese sido fuera y hubieses tenido oportunidad de utilizarlo en algunos sitios, ¿no? Había una estación en Font-Romeu, en Francia, que era una estación de alto rendimiento, un centro de alto rendimiento que sigue existiendo y donde se iba pues para conocer el tartán y para competir allí en altura y todo esto, sí. Las pértigas, el tema de las pértigas, ¿cómo era saltar con la de bambú primero, luego las metálicas, luego llega la de fibra de vidrio? Para que lo entendamos, ¿qué diferencias habían entre ellas? Bueno, yo salté con todas. Por eso se lo pregunto. Sí. Yo me inicié en el colegio cuando empezaba, pues con una pértiga de bambú que mi entrenador me facilitó. Yo creo que la compró él mismo también, la pértiga, y todo en llegar. Bueno, me la forró con los colores del Athletic de Bilbao, rojo blanco, con una cinta alrededor, una cosa muy agradable, muy bonita. Y bueno, y empecé con esa. Después ya salieron las pértigas de metálicas, que la gran ventaja es que eran muchísimo más ligeras, más llevaderas, porque las pértigas de bambú eran cada una diferente, unas eran más gruesas, otras más finas, depende cómo fuese la caña, claro. Y después tenían un peso pues hasta excesivo, ¿no? Y estas fueron de duraluminio, mucho más ligeras. Y después ya en el año 62, yo creo, por ahí de ese orden 62, salió la pértiga de fibra de vidrio. Pero la pértiga de fibra de vidrio, aquí sabíamos que había salido, había competiciones en Estados Unidos, que sí que es donde salió la pértiga, claro, y empezaban a batir los récords todos los días, pero todos los días era, y a subir de forma espectacular. Y nosotros no teníamos pértiga, entonces no las conocíamos, no sabíamos, sabíamos que había una pértiga de fibra, pero no sabíamos más, vamos. Y
y me acuerdo como si fuese hoy, aprovechando la inauguración de las pistas del Real Madrid, que creo que era el 62 o el 63, en la ciudad deportiva del Real Madrid, aquí donde están ahora las torres, en la Castellana. Sí. Pues hice una competición de atletismo, que además vino en la inauguración, vino Franco, y decían que le gustaba mucho la pértiga, y entonces montaron un foso de pértiga delante de la tribuna y el pasillo para saltar, y trajeron una competición estupenda. Vinieron saltadores finlandeses que entonces eran los números uno junto con los americanos. Yo estaba de espectador porque, claro, tenía marca entonces para poder enfrentarme con gente que saltaba ya pues cercano a los 5 metros, y vino el que tenía el récord del mundo entonces. Y no sé si en el viaje de ida o de vuelta en el avión le quitaron el récord, porque se batía todos los días. Sí. Y entonces a este hombre se nos ocurrió la idea de decirle: oye, compramos las pértigas, para que te hacemos el favor de que, además de que no vuelvas con ellas para allí, pues nos hacemos con las pértigas. Y efectivamente se las compramos por $100, perdón, no se me da nunca en la vida. Y claro, después nos dimos cuenta que aquellas pértigas no nos valían para nada, ni a mí ni a ningún saltador de los que estábamos en el grupo aquí, porque eran unas pértigas. Las pértigas después supimos, claro, que estaban calculadas cada una para unas características del atleta. A medida. Claro, su velocidad, su peso, la forma de entrar y de saltar. O sea, era un tema un tanto complejo. Con las anteriores esto no pasaba, con las de bambú y las metálicas no eran a medida. No, en absoluto, porque no tiene que ver nada el salto de una forma que de otra. Es decir, de hecho, mucha gente que llevaba ya muchos años saltando con la pértiga metálica, pues no se adaptó a las de fibra y se retiró y lo dejó, más de uno, ¿no? Y los jóvenes salimos, entonces, y bueno, pues fuimos descubriendo poco a poco. Mi entrenador, que era un hombre muy estudioso, José Luis Torres, en contacto con otros entrenadores, con las salidas que hacíamos por ahí, que vimos, pues empezamos a descubrir lo que eran las pértigas. Es decir, las pértigas hay de diferentes durezas, de características diferentes según el atleta, la velocidad que entra, la velocidad que desarrolla en la carrera. Y bueno, después nos enteramos que en un lugar en París, en una tienda en París, que era el distribuidor de las pértigas, que era el único fabricante, era americano, pues las tenían. Y entonces ya consiguió la federación, trajeron pértigas de todas las durezas, de las diferentes durezas que había, para empezar a adaptarse a ellas. Y así empezamos, y así fue, y aquello pues salvó un poco la situación, y ya tuvimos las pértigas necesarias, de todas las características que requería cada uno de los que estábamos entrenando entonces, y así empezamos. Sí, pero la pértiga, el salto no tiene absolutamente nada que ver, nada, es absolutamente diferente. Mientras la actual pértiga y la de entonces, la de fibra de vidrio, eso no ha cambiado, han mejorado las pértigas de fibra de vidrio, pasaron a fibra de carbono, de fibra de carbono han pasado a no sé qué, es decir, han mejorado en cuanto a que las pértigas se flexionan más, con menos esfuerzo, digamos, se flexionan más y tienen mucho más poder de recuperación. Antes el esfuerzo para doblarlas era quizá mayor y no recuperaron con la firmeza que lo hacen ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto lo aprendimos, fuimos autodidactas, digamos. José Luis Torres, un hombre, como decía, estudioso, pues se preocupó mucho de analizar, de ver. Tampoco había vídeos entonces que pudieses, había películas, pero joder, una película representaba el tener una buena cámara, el poder después proyectarla en algún lugar. No es como ahora, es que es una cosa totalmente, el cambio es brutal. En las técnicas, sobre todo, los actuales sistemas pues han cambiado, han mejorado y han ayudado. Lo que no está escrito, sí. Han ayudado mucho, pero por lo que está contando, a mí me da la impresión que el esfuerzo que hacían antes era mayor y quizá hay marcas anteriores que puedan tener más mérito. ¿Se atrevería a decir eso? Pues, yo
siempre comparar estas cosas es dificilísimo. A mí me han preguntado muchas veces, oye, si tú hubieses estado en Estados Unidos, hubieses saltado no sé cuánto más. Pues no lo sé. Igual resulta que hubiese entrenado mejor y hubiese llevado una vida peor. Resulta que hubiese llevado una vida mejor y hubiese entrenado peor. No lo sé, no. Entonces, comparar eso es muy complicado. Hombre, hay que pensar que la evolución de los materiales, la evolución de las pistas, la evolución del propio calzado deportivo, los sistemas de entrenamiento, la alimentación, los cuidados médicos, todo eso antes no existía. Entonces, eso hace que mejore el atleta, evidentemente, ¿no? Y le da más mérito a las marcas anteriores también. Bueno, hombre, el mérito puede que sí, en el sentido de que todo era más difícil, claro. Además. Es decir, no tenías tampoco ni las pistas ni las instalaciones que tienes ahora. Ahora es que vas a cualquier sitio y tienes una instalación de tartán, tienes una pista de tartán. A eso me refería. Claro, antes no tenías más que Vallehermoso aquí en Madrid y después ya posteriormente la Universitaria en Barcelona, pero mucho después. Entonces, claro, las competiciones tenían que ser aquí, en Vallehermoso, porque, o salvo los que teníamos el privilegio de haber hecho unas marcas buenas y salir fuera y ya nos encontrábamos con ellas, ¿no? Pero claro, las cosas han cambiado. Posiblemente los atletas de entonces con las condiciones de ahora, pues hombre, posiblemente habría de todo. Habría quien lo hubiese mejorado, quien lo hubiese beneficiado y otros que no lo sé. El atletismo, hombre, hay que pensar que los tiempos han cambiado, que se ha mejorado mucho en todos los aspectos, como decíamos antes, ¿no? Y lógicamente el atleta de ahora pues es muy superior al de antes, ¿no? A la propia fisonomía del atleta, es decir, yo me acuerdo del atletismo femenino que empezó con nosotros, pues las chicas de antes con las chicas de ahora han dado un cambio físico brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso les ha ayudado mucho ahora. Los tiempos van avanzando, evidentemente, y van mejorando en todos los sentidos, ¿no? Ni más que ver a Duplantis ahora con el récord del mundo. Sí. ¿Es cuestión más de técnica, de fuerza, del material de la pértiga? ¿Cuál cree que es la clave de sus saltos? Bueno, quizá aquí hay un conjunto de cosas. Vamos a ver, Duplantis para mí tiene una carrera excepcional que para mí es la base del salto. Es decir, pero en todos los saltos pasa igual, en longitud, en triple salto, es decir, estamos ya muy aburridos, digamos, de ver un saltador de longitud que coge la tabla mal. ¿Por qué? Pues porque influye la velocidad, influye el aire, influyen muchas cosas, ¿no? El día que tú te encuentras, hay días que estás más veloz que otros, ¿no? Y en pértiga pasa igual. Entonces este hombre tiene una carrera excepcional. Y en esa carrera desarrolla el 100% de su velocidad. Y para mí ese es el secreto del salto. Porque eso, entrar con una velocidad enorme te permite coger la pértiga muy alto y doblarla. Porque le estás imprimiendo una fuerza brutal. El salto de pértiga saltas hacia adentro como si fuese un salto, digamos, de longitud, buscando un símil, ¿no? Sí. Y entonces la pértiga que está sujeta en el suelo porque la has clavado en un agujero y sujeta en tu mano, no le queda más remedio que doblarse. Entonces la velocidad es la que hace que esa pértiga se dobla. Si no tienes velocidad, olvídate. Entonces Duplantis tiene muy buena velocidad. Y después tiene muy buena técnica, o sea, tiene muy bueno todo. Porque incluso su aspecto físico, yo no le conozco personalmente, pero su aspecto físico no da la talla que parecía que era necesaria para saltar pértiga antes. Antes yo era de los pequeñitos, mido unos 75. No sé si Duplantis es un poco más que yo o cosa parecida, pero te llama la atención que una persona de esta estatura pueda saltar esa altura. ¿Qué ocurre? Tiene otras cosas que ha mejorado mucho y que no tienen los demás, claro. Que ese es el desarrollo de velocidad que digo yo. No por velocidad pura, que igual es más lento que otros saltadores de pértiga, pero él sabe, en esos 40 metros de la carrera, él es más rápido que los demás, porque no tiene ninguna duda, no hacen esos pasitos que habitualmente se hacen cuando ves que no llegas bien, tanto a la tabla de longitud como a la de altura o como a la de pértiga, y ahí pierdes todo, ahí has tirado abajo el salto. Ahí ya no puedes decir, es que es que lo has tirado abajo ya, porque abajo, como no funciones bien en la carrera, ya lo has hundido, vamos. Entonces yo creo
competiciones que le hacen pues hacer lo que está haciendo, claro. Saltar los 6.20 casi, yo estoy además convencido que está muy por encima de esa altura. Sí, yo también. Yo estoy convencido que es un señor de 6.35, 6.40, vamos, hoy por hoy. Qué barbaridad. Y que quizá las prácticas no mejoren. Si mejoran ya, pues no sé lo que quieras. No sé. Si mejoran va a tener un problema con la caída. Ya, sí. Le pregunto por el atletismo español, ¿cómo lo ve a día de hoy? Bueno, no lo sigo tan al 100%, pero sí, estoy un poco al día, ¿no? Lo veo francamente bien, ha pegado un empujón muy grande y sobre todo empieza a haber masa, digamos, empieza a haber atletas ya que tocan un poco todas las especialidades, o casi todas, se fallan algunas si se quiere, ¿no? Lanzamientos y tal, pero hay un elenco muy bien cubierto de competidores de todas las especialidades, como digo. Y después, bueno, empezamos a tener medallas de oro, cuidado. En campeonatos del mundo. Sí. Tenemos medallas de olímpicas. Joder, el nivel ha pegado un cambio muy grande. Yo creo que se está llevando muy bien, francamente. Estaba hablando de sus entrenadores. ¿Cómo le trataban? ¿Cómo era esa relación técnicos y deportistas antes? Pues yo creo que muy buena. Entonces, en aquella época había muy pocos entrenadores. Yo diría que había del orden de 2, 3, 4. Es más, José Luis Torres, que fue el pionero, era un poco el padre de todos ellos, ¿no? De casi todos ellos. Pero estaba él, estaba José Manuel Ballesteros, estaba Julio Bravo, Carlos Álvarez del Villar, y no había mucho más. Después ya vinieron Lombao, ya vino Paco López y tal. Bueno, aquel grupo estaban divididos un poco por especialidades. Ballesteros, por ejemplo, pues todo lo que era medio fondo y fondo. Carlos Álvarez del Villar, salto, longitud, triple salto, bueno. Y José Luis Torres un poco de todo, ¿no? Y sobre todo lanzamientos. Entonces, había lo que llamábamos cuadras. Tú eres de la cuadra de Ballesteros, pues tú de la cuadra de José Luis, tú Torres, tú de la cuadra de Carlos Álvarez. Y esas cuadras que cada una iban a lo suyo, porque claro, el señor que corre 5.000 no tiene que ver nada con el que salta pértiga o el que lanza peso. Pero sin embargo había una relación espléndida entre todos nosotros, espléndida. Y después había una cosa que entonces se hacía y era, al no haber tal profusión de mítines, lo que sí había era una gran cantidad de encuentros, España-Portugal, España-Francia, España-Italia, España-Dinamarca, España-Noruega, que se celebraban un año en uno de los países y el otro año en el otro, ¿no? Y eran unos clásicos de siempre. Y esto cubría un poco la actividad. Entonces, a nivel de equipo nacional, había una cierta actividad que teníamos oportunidad, pues todos, de conocernos, de ir juntos, de competir juntos. Había una relación, yo diría, espléndida. Y no había dinero. Yo creo que el dinero ha hecho mucho daño. Tiene que entrar, tiene que ser así, no digo que no, pero también digo que ha hecho daño, Tiene toda la razón. Sin haber presenciado esa transición, seguro que tiene razón. Pues posiblemente. Yo creo que el mundo amateur no tiene que ver nada con el mundo, digamos, profesional. No tiene que ver absolutamente nada. No sé, es como los señores, los que están ahora mismo, que hacen running y les ves correr por las calles porque quieren sentirse bien y es una forma de vida y es una forma de disfrutar, ¿no? No tiene que ver nada con el atleta de competición, evidentemente. Y el atleta de competición hoy día, pues bueno, pues muchos quieren ganarse la vida a través del atletismo o de cualquier otro deporte, cuidado. Sí. Cuando realmente son muy pocos los deportes que realmente te pueden solucionar la vida, digamos, de futuro, ¿no? Sí. Muy poquitos. Yo diría que no más de 3. No más de 3 y a muy poquitas personas también. Totalmente de acuerdo. Vamos acabando, le hago 2 o 3 preguntas más. ¿Cómo se definiría? ¿Qué tipo de deportista era? Pues, joder, qué difícil, qué pregunta más difícil. No lo sé, yo he
tenido una gran confianza con mi entrenador. Entonces a mí lo que José Luis me decía iba a misa, porque era entrenador, era amigo y era padre también. Es decir, yo vine muy jovencito a Madrid y aunque mi familia, que está conmigo siempre y yo con ellos, pero vivía en Madrid el 80% de mi tiempo, ¿no? Entonces José Luis me llevó por un camino muy, muy recto, me enseñó mucho, me dijo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Entonces, no sé, creo que fue una persona, pues en ese sentido aprendí de él y quise aprender y tenía ansia por aprender. Después he sido, lo que respecta al atletismo, pues he sido una persona que me lo tomo muy en serio y la actividad que he hecho la he hecho muy en serio, me he entrenado bien, he sido consciente con lo que estaba haciendo y si no lo hubiese dejado claro, pero bueno, y no sé, en ese sentido me puedo definir yo mismo, más me resulta difícil, de verdad, ¿eh? Que me definan otros, ¿eh? No, pero ha sido una buena radiografía para hacernos una idea, desde luego. Sí, quizás sí. Le pregunto es presidente de la Comisión de Deportistas del Comité Olímpico Español y como tal se ha pronunciado en su momento sobre el dopaje ruso. ¿Cree que el Comité Olímpico Internacional hace lo suficiente? ¿Es posible acabar con esta lacra? Es muy difícil. Hacer lo suficiente, bueno, hoy por hoy se va haciendo, sí, se han pegado avances enormes y se va haciendo y se va luchando. Ahora, el malo va por delante siempre, cuidado, siempre va por delante, Entonces, pues es una guerra muy difícil. De hecho, sabemos todos ya que las muestras que se cogen a los deportistas se guardan durante 5 años. ¿Qué sentido tiene esto? Pues a lo largo de ese tiempo de descubrir métodos para descubrir el dopaje, métodos que ahora mismo no tengo, pero espero que en 4 o 5 años poder tenerlos, ¿no? Entonces voy a guardar y es la forma que tengo de poder ir ya que voy atrás ahora, pero bueno, por lo menos sí me adecuando. Todos conocemos las medallas que se han repartido 3, 4 y 5 años después de dejarlos. Y 10 a veces. Claro, y eso pues, entonces sí se está luchando y sí se está poniendo medios. Ahora, no sé, la gente sigue insistiendo en ello, quizá por ese afán económico, por ese afán de ganarse la vida, gente que proviene con países un poco, como diría yo, poco favorecidos en algunos sentidos, económicamente hablando, ¿no? Pues bueno, pues ven una salida a través del atletismo y eso les aboca quizá a hacer locuras que no se deberían de hacer. Entonces, bueno, pues vamos a ver si se puede frenar eso como se pueda, ¿no? Y desde luego la lucha se está haciendo. ¿Que se puede mejorar? Seguro que sí, como todo en la vida, pero se están poniendo los medios, Termino. ¿Cómo ve esa transición entre vida deportiva y civil para nuestros deportistas en la actualidad? Esa es la principal, uno de lo que estamos trabajando en la Comisión de Deportistas. Vamos a ver, estamos queriendo, y tenemos ahora una reunión en el CAR de Barcelona, esperamos que dentro de 15 o 20 días, con los miembros de la comisión y los deportistas que están allí concentrados. Ya hicimos otra en Madrid, hace poco relativamente, el COVID después nos hizo hacer este parón. En esas reuniones, ¿qué queremos hacer? Queremos precisamente explicar a los deportistas lo que el Comité Olímpico en estos momentos, el Comité Olímpico Español está haciendo para lo que nosotros llamamos el gran salto. El gran salto, que ha salido un libro de Gervasio de Fer, ¿sí?, que se pone el gran salto ahora, lo ha sacado hace unos días, cuando nosotros habíamos puesto ya este nombre hace 3 años. Pero bueno, lo digo como para que no parezca que quizás estamos copiando, ¿no? Ese gran salto, ¿qué estamos queriendo es explicarle todo lo que se está haciendo ahora. Primero la necesidad que hay de esa transición, de dejar el deporte a pasar a la vida laboral, que realmente cuando una persona deja el deporte es que le quedan 30 o 35 años de vida laboral. Claro. Suponiendo que lo deja a los 30, le quedan todavía 35 años. Y dentro de poco le van a quedar más, pero bueno, 35 años, con lo cual debes de prepararte para este salto. Y debes de prepararte. ¿Y entonces qué hacemos? Les explicamos pues todo lo que el comité está haciendo, es decir, becas, cursos de formación, convenios que hay con universidades,
para hacer las carreras de una determinada forma, quiero decir, poderlas partir, porque no es importante que un atleta de élite acabe medicina, o cualquier otra carrera con 24 años. Bueno, pues si la acabas con 28 y haces un buen trabajo deportivamente hablando, después incorporarte al mercado laboral no es problema, si estás preparado. El problema realmente es cuando vienes con medallas y dices, ¿y qué sabes hacer? Pues no sé hacer nada. Pero si sabes hacer algo y encima traes medallas, joder, es que duras un minuto en el mercado de trabajo para que te cojan, vamos, quiero decir. Sí. Claro, de la otra forma, chico, y en eso tenemos experiencias, porque hemos hecho algún programa con empresas de mercado laboral, y la problemática que nos han planteado es eso. Dice, sí, es gente que le quieren coger y que le cogen, porque acumula medallas, acumula títulos, es conocido, pero amigo, ¿dónde le pongo? Claro. ¿Dónde le pongo? ¿Qué hacemos con él? Claro, después tampoco él va a aceptar que le pongas y que me perdonen los que pegan sellos, pero no quieren eso, ¿no? Entonces eso es un trabajo que estamos haciendo. No sé, hay un grupo en la Comisión de Deportistas importantes, de gente conocida, que tú lo sabrás, Chuso García Bragado, Ruth Beitia, sí. Vamos a ver, Ernesto Pérez Lobo, que no me olvido yo porque siempre se me va la cabeza, ¿no? Vamos, se me va un poco, se me olvidan los nombres. Pero bueno, esa comisión, ahora se ha incorporado Pau Gasol también, sí, a la del CIO, y está con nosotros ayudando. Hemos tenido una videoconferencia con él hace un par de días. Entonces, en estos cursos, él va a participar también, pues para dar su visión de las cosas, comentar con ellos, ¿no? Y en eso estamos. Y queremos que se pueda avanzar mucho. Y después hay un tema importante, que es el programa de becas que el Comité Olímpico facilita a los deportistas. Prueba de ellos es que estamos muy orgullosos de que se vienen dando al año del orden de 250 o 300 becas al año, cuidado, becas para estudios de grado superior, para estudios de licenciatura, para máster, para todo, ¿no? Y está dando un resultado muy bueno porque hay mucha gente preparada ya, cada vez más. Pero hay que salir en el empeño, porque los deportistas son muchos, los recursos, como siempre, son escasos, pero hay que seguir luchando y consiguiéndolo hacer porque da buenos resultados. Claro, todo lo que nos dan, intentar devolvérselo con una buena entrada en el mercado laboral. Claro, eso es lo ideal además. Y es que es un buen agradecimiento ese al deportista, porque eso es, como digo yo, es para siempre, es para 35 años al menos, aunque la edad de jubilación dentro de unos años va a ser más tardía que ahora, pero bueno, pero digamos que para 35 años. Entonces lo que queremos es precisamente que no tenga dificultades, y además el acoplamiento, que no es fácil también, ese periodo en el cual decides hoy dejarlo, pues hay un periodo vacío ahí que hay que salvarlo. Mentalmente, ¿no? Sí, y ese es el gran salto. Hay ayudas de todo tipo en la comisión, a través de psicólogos, de psiquiatras, de todo, y estamos empujándolo y trabajando con ganas en ello. Yo llevo ya unos años en esto, estoy con Alejandro Blanco desde que él le nombraron presidente, y bueno, y ya estaba antes en el Comité Olímpico como miembro de la comisión. Ahora soy presidente desde que vino Alejandro, desde el año 2005 creo que fue, y bueno, y aquí llevamos 15 años y bueno, vamos para la Olimpiada del 24. Ahí lo dejaré ya, ahí ya soy mayor. Lo que pasa es que es un trabajo que cuando estás en la actividad deportiva es difícil llevar a cabo. Es difícil llevar a cabo porque es mucha petición diaria, mucho seguimiento, mucho estar en contacto con clínicas de rehabilitación, con hospitales, con todo, gente que nos pide ayuda de todo tipo también. Y cuando estás en edad laboral, pues le tienes que dedicar mucho tiempo a eso. Hoy por hoy no está profesionalizado el puesto, evidentemente, pero yo espero que en un futuro lo hagan, porque creo que hay que seguir con ese trabajo, vamos. Pues Ignacio, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo escucharle. Gracias tanto por su trabajo como por este rato que ha sacado para atenderme. Bueno, hombre, encantado además, Álvaro, y
es una oportunidad, sobre todo este último que hemos hablado, una oportunidad muy importante de dar a conocer, porque no todo el mundo lo sabe, pero vamos a dar a conocer este aspecto que estamos trabajando en el COE. Un saludo muy grande, un abrazo. Muchísimas gracias, igualmente, otro para ti. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno. Tiempos de atletismo puro y duro, historias que no tenemos que olvidar. Le debemos tanto a su generación que no podemos mejorar de ninguna manera esta hora que hemos tenido hoy. Así que nos vemos mejor el próximo día. Chao.